Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les hablaré sobre el por qué los Saiyajin dejaron de recibir Zenkai. Antes te recomiendo activar la campanita de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal. Sin más, comencemos. Zenkai fue algo a lo que se fue llamado a cuando un Saiyajin se recupera de sus heridas después de estar al borde de la muerte. Pero, ¿de dónde se origina esto? Hay un factor clave del que nos percatábamos, y era cuando Goku entrenaba y peleaba contra rivales que superaban su poder, y Goku siempre terminaba superándolos tarde o temprano. Así como con el abuelo Gohan, como el maestro Roshi, Karin, Mr. Popo y Kamisama. Donde Goku no era muy significante ante ellos en poder, pero los terminaba superando más fácilmente a comparación de otros terrícolas como Krillin, Yamcha o Tenshinhan. Como el hecho de que Goku perdió contra Jackie Chan o Tenshinhan en sus primeros torneos, o cuando bebió el agua de los dioses que lo dejó al mismo nivel que Piccolo Daimaku, también pudiendo ganarle a Tenshinhan en el próximo torneo. Como cuando en su pelea contra Raditz tenía un poder de 416, y después de tener un entrenamiento con Kaiosama, el cual tenía un poder inferior a los otros Saiyajin como afirmaba. Goku con entrenar alrededor de 4 meses alcanzó un poder mayor a 8000, siendo capaz de humillar a Nappa, y tener dificultades contra Vegeta que tenía un poder de 18000, teniendo que llevar a cabo un Kaioken aumentado hasta 3 veces, incluso por 4 al ya haberse desgastado y verse igualado con Vegeta en su choque de poderes. Tras todo eso, Vegeta después de su experiencia en la Tierra alcanzó un poder de 24000, con el cual exterminó a Kui y Dodoria, pero no pudo contra Zabón transformado, el cual tenía una fuerza superior. Vegeta pudo morir, pero Zabón logró encontrarlo a tiempo y hacerlo recuperarse. Es ahí cuando Vegeta más adelante demuestra superioridad ante Zabón, afirmando que cuando los Saiyajin están a punto de morir y se recuperan, su poder aumenta rápidamente. Ahí Vegeta ya debía tener un poder mayor a 30000, y esto dejaba en claro que si un Saiyajin es herido por un oponente con un poder superior, al recuperarse se hace mucho más fuerte. Como Goku con tan solo entrenar 6 días con un sistema de gravedad hasta 100, su poder aumentó a 90000, y además Goku ya había gastado semillas del ermitaño, por lo que también fueron una ventaja. Posteriormente, Vegeta estaba al borde de la muerte contra las fuerzas especiales Ginyu, y al recuperarse con una semilla del ermitaño logró superar al mismo Capitán Ginyu, el cual terminó dejando muy herido a Ginyu en el cuerpo de Goku, y tras recuperarse su poder pasó de ser de 90000 a 3 millones. O sea, se hizo 33 veces más fuerte de lo que era, todo dependiendo de la clase de daños recibidos. Dentro de ese lapso de tiempo en el que Goku se estaba recuperando, Gohan había sido herido por Freezer en su segunda forma y curado por Dende, donde su poder se había incrementado a más de 80000. Como Vegeta luego de ser herido por Krillin, después de ser sanado por Dende, su poder era mayor a 2 millones. Incluso Piccolo estaba sorprendido de su poder, y que Vegeta haya incrementado su poder abismalmente al ser herido por alguien más débil, no es ningún error, ya que Vegeta disminuyó exageradamente su ki para que el poderoso Krillin lo dejara al borde de la muerte. Bien, después de la saga de Freezer dejaron de existir poderes oficiales. Pero hay detalles que se pueden notar, y es que cuando Vegeta se enfrentó a 18, ella fue capaz de romperle sus 2 brazos y dejarlo sin poder moverse, pero cuando se comió una semilla del ermitaño, en lugar de incrementar sus poderes y superar a los androides, siguió frustrado por la humillación por la que pasó. Entonces la pregunta era si Akira Toriyama realmente se olvidó de la habilidad de los Saiyajin, o dejó de colocar esa habilidad porque era la vieja confiable XD. Pero no, adelantándonos. Cuando Cell se recuperó de la explosión causada en el planeta de Kaiosama, dijo que aparte de recuperar su cuerpo sin tener que absorber a 18, no solo recuperó sus poderes, sino que también incrementaron, y es porque dentro de su cuerpo hay células Saiyajin que luego de estar al borde de la muerte, sus poderes se incrementan. Regresando al tema de los Saiyajin, cuando Gohan fue brutalmente herido por Super Buu Gotenks, Dende sanó sus heridas, y Super Buu afirmaba que su fuerza no se incrementó en lo más mínimo. Llegando a la saga de Black Goku, vimos que a pesar de no ser inmortal, cada vez se iba haciendo más fuerte después de ser golpeado, recordándonos nuevamente esa habilidad del Zenkai. Así que con todo lo dicho, ya estarán las respuestas. Si bien el anime y manga de Dragon Ball Super son bastante distintos, en el anime nunca se explica por qué Black Goku siempre tenía muchos Zenkai. Mientras que en el manga número 19, Vegeta le dio una paliza a Black Goku, y al final es curado por Zamasu. Donde en el capítulo número 20,
Vegeta como Super Saiyajin Azul se enfrenta nuevamente a Black Goku como Super Saiyajin, el cual como Super Saiyajin ordinario ya lograba darle problemas a Vegeta Super Saiyajin Azul, cuando antes como Super Saiyajin ordinario era humillado por Vegeta Super Saiyajin fase 2. Continuando, Black Goku dice haber descubierto la habilidad de los Saiyajin, la cual es volverse más poderosos después de recuperarse de estar al borde de la muerte, y es por ello que reclutó al Zamasu del futuro, ya que él poseía habilidades curativas como las de Kibito. Hasta el mismo Supremo Kaiosama del universo 7 lo afirma, en el futuro cuando Goku le da una semilla a Vegeta. Este se recupera y vuelve a enfrentar a Black Goku Super Saiyajin, pero sus resultados no habían cambiado en lo mínimo. Ahí es cuando Trunks dice que su padre y Goku ya no pueden incrementar su fuerza a través de ese método, ya que ambos han entrenado y pulido sus cuerpos hasta su límite absoluto. Black Goku nuevamente es sanado por Zamasu, y dice que cada vez que sus células se regeneran por haber recibido daño, siente como se vuelven más de su propiedad. Es allí cuando logra transformarse en Super Saiyajin Rosa, y Zamasu confirma que cuando un dios supera el nivel de un Super Saiyajin Dios, en lugar de volverse azul, se vuelve rosa. Más adelante Black Goku le dice a Trunks que fue él quien lo ayudó a incrementar sus poderes, y por ello lo dejó vivir a propósito. Eso quiere decir que Black Goku al principio no era tan fuerte, y por ello Trunks también no se veía muy sorprendido cuando se transformó en Super Saiyajin normal. Aunque en parte es contradictorio que Black Goku tenga tantos Zenkai como para que en su estado base le cause daño a un Trunks que en Super Saiyajin 2 equivale a Goku Super Saiyajin 3, y que Vegeta en Super Saiyajin 2 le dé una paliza afirmando que Trunks no es rival para él. Además de que ese Zamasu literalmente se encuentra en el cuerpo de Goku, el cual ya llevó su cuerpo a su límite, y se trata de un Goku de un año después del torneo de Champa. A pesar de que por la escena del anime muchos creían que se trataba de un Goku después de la saga de Majin Buu, es algo erróneo, ya que Zamasu quería el anillo del tiempo para ir un año hacia el futuro, porque tenía que esperar ese tiempo para usar de nuevo las super esferas, además de que en el pasado las estaba reuniendo Champa, y Gowasu afirmaba que estaba estrictamente prohibido viajar al pasado. Pero bueno, una explicación para ello es que Zamasu no estaba acostumbrado al cuerpo de Goku, y por ello reclutó a su contraparte de un futuro alterno, ya que el anillo del tiempo puede viajar en mundos alternos. Y que en el anime Black haya aparecido en el presente, tampoco parece ser un error total, ya que Zamasu con el anillo del tiempo solo puede regresar hasta el presente original, y como Black Goku llevaba un año atacando el futuro de Trunks, ese presente al que viajó encajaba en el mismo tiempo que debería corresponderle si nos referimos a número de año. Continuando, Black Goku simplemente utilizó a Trunks para hacerse más fuerte y que las células de Goku formaran parte de él, y por ello Vegeta como Super Saiyajin Azul al darle su paliza, logró llevarlo al poder que alcanzó como Super Saiyajin Rosa. Es por ello que Cell al regenerarse también incrementó sus poderes y obtuvo la teletransportación y el poder de un Super Saiyajin fase 2, ya que Cell nunca estuvo en su límite, y por ello al regenerarse sus células se hicieron más fuertes. Y hablando de la guía del manga legendario, sobre Vegeta, cuando entrenó bajo una gravedad de 300, en cierto momento fue consciente de sus límites. Como Super Saiyajin adquirió una fuerza similar a la de Goku en su mismo estado, sin embargo, con su duro entrenamiento logró un nivel superior. Eso se debía al genio del Saiyajin como guerrero y a su espíritu de luchador nato. En la sala del espíritu y el tiempo, logró sobrepasar el límite de los Super Saiyajin. Al no conseguir superar la fuerza de Cell, no participó en el torneo de Cell. Así que todo esto nos lleva a que tanto Goku como Vegeta llegaron a sus límites, y por ello solo se hacen más fuertes con nuevas clases de entrenamiento. Como en la habitación del tiempo, donde Vegeta y Trunks pudieron conseguir un poder incluso superior al de Cell semiperfecto, o Gohan un poder superior al de su padre, y por lo tanto a Cell. O como Goku siendo capaz de obtener el Super Saiyajin 3, mientras que Vegeta solamente el Super Saiyajin fase 2. Respondiendo sobre lo que dijo Super Buu de Gohan místico, es que el Kaioshin de hace 15 generaciones ya liberó todos sus poderes mediante el ritual. Por lo tanto Gohan ya estaba en su límite, y por ello ser sanado no cambiaba nada. Mientras que Trunks del futuro en el manga, el cual poseía un poder inferior a Goku y Gohan en su misma saga, después de 10 años como Super Saiyajin 2, logró estar al nivel de Goku Super Saiyajin 3, y eso que un año antes, apenas con el Super Saiyajin 2 logró superar a Dabura. Esto se debe a que Black Goku con tantas batallas también hizo a Trunks llevar sus poderes a su límite, considerando que Trunks es un Super Saiyajin híbrido de clase alta, y si los Saiyajin híbridos se lo proponen, son capaces de superar a Saiyajin puros. Por lo tanto,
tanto los Zenkai sucedían cuando una batalla contra un enemigo con un poder superior dejaba al borde de la muerte a un Saiyajin y se recuperaba, donde dicha habilidad funcionaba hasta llevarlos a dicho límite, y por ello una vez estando en su límite, la manera de hacer crecer sus poderes es entrenar arduamente y tener nuevas clases de entrenamiento a las cuales superar. Por eso también Vegeta, después de entrar a la habitación del tiempo en el anime en la saga de Black Goku, logró superar su poder como Super Saiyajin Rosa, y en el manga Vegeta también entrena en la habitación del tiempo, pero la pelea quedó pendiente para el manga número 22. Así que el hecho de que Goku, Vegeta o Gohan hayan dejado de recibir Zenkai, no es porque Akira haya querido dejar de exagerar los poderes, sino porque hasta los Saiyajin, que son una raza poderosa, tienen su límite. Y bueno, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? Déjenlo en los comentarios. Tampoco olviden seguirme en mi página de Facebook. Hasta la próxima.